Este es el resumen de las columnas político-financieras de este viernes 31 de octubre de 2014. Bajo reserva en el Universal. La técnica del ventilador, y desde el anonimato, ha utilizado una mano interesada en el proceso de elección del nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La guerra de lodo, dedicada a atacar a los contendientes, tiene su trinchera en las redes sociales. Desde esas zonas fangosas y con el uso de robots, han salido acusaciones para los aspirantes que comparecieron ante las Comisiones Unidas de Derechos Humanos a cargo de la perredista Angélica de la Peña y de Justicia del panista Roberto Gil. Algunos de los participantes proponen que el Senado agilice el proceso de elección del nuevo ombudsman para que el periodo de deliberación no abra más espacios para el denuesto, nos comentan. El ventilador sigue prendido y alguien sigue arrojando lodo. Fuerte tropiezo de un funcionario del INE se dio en el informe sobre los acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo General. El secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina enlistó al partido manista en los pendientes para cambios estatutarios, como lo leyó usted hace unos días en este espacio. Sin embargo, don Jacobo se tuvo que disculpar el miércoles, porque el nuevo partido cumplió en tiempo y forma con las modificaciones estatutarias relacionadas con las convocatorias de sus asambleas. No tuvo más remedio el funcionario, que no es ningún novato en el órgano electoral, y se disculpó por el hierro. La labor de inteligencia es una de las áreas que debe fortalecer el gobierno federal con las dependencias encargadas de la seguridad pública, porque el caso Iguala ha mostrado serias debilidades para alertar a las eventuales relaciones peligrosas de políticos con el crimen organizado. En esa ruta, la Policía Federal, bajo el mando de Enrique Galindo Ceballos, construye un mejor esquema, nos comentan. Por ejemplo, las autoridades francesas están proveyendo de entrenamiento y capacitación sobre inteligencia a los elementos federales, principalmente en el área operativa y tratamiento de fuentes humanas y técnicas. La preparación en esta área se ha vuelto hoy de vital importancia, nos dicen. Mal y de malas andan los perredistas, no solamente por el expediente Ayotzinapa, sino por algunas cuentas pendientes ante el Instituto Nacional Electoral, y pagadores, lo que se llama pagadores, no son. Mal y de malas andan los perredistas, no solamente por el expediente Ayotzinapa, sino por algunas cuentas pendientes ante el Instituto Nacional Electoral, y pagadores, lo que se llama pagadores, no son. Es el caso del exdirigente Guadalupe Acosta Naranjo, también excandidato al gobierno de Nayarit, que entró a una suerte de buró de deudores electorales por las multas aplicadas por la autoridad en las elecciones de 2011. A la fecha, nos dicen, don Guadalupe no ha pagado una multa por la friolera de 30,000 pesos ratificada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pues, ¿qué pasó, don Lupe? Templo Mayor de Fray Bartolomé, en Reforma. Cuando todo el mundo pensaba que ya no había más superhéroes que los de Marvel, el académico Salvador Martínez de la Roca se acaba de echar encima un tremendo desafío. Figura del movimiento estudiantil de 1968, fundador del PRD y exdiputado El Pino, aceptó convertirse en el nuevo secretario de Educación del Estado de Guerrero. Cuentan que el gobernador interino Rogelio Ortega le encargó a Martínez 3 tareas que se antojan colosales. La primera es establecer un puente de interlocución con la Escuela Normal de Ayotzinapa, a la cual conoce bien El Pino, pues ya alguna vez fue padrino de una generación de estudiantes. La segunda es conseguir a como dé lugar una tregua con la aguerrida CETEC, la versión guerrerense de la CENTE, que ya se vio que le gusta tocar la puerta lanzando camionetas incendiadas. Y la tercera es que Martínez de la Roca fije metas educativas que se puedan concretar en los 11 meses que durará el gobierno de Ortega. Si ya de por sí para México es un broncón el asesinato de 3 estudiantes estadounidenses en Matamoros, para la alcaldesa Leticia Salazar puede convertirse en una verdadera catástrofe. Y es que a la panista le late fuerte su corazoncito por la gubernatura de Tamaulipas. Tan es así que ya desde ahora anda haciendo todo lo posible para agenciarse la candidatura del PAN en el 2016. Sin embargo, el escándalo podría pegarle fuerte en sus aspiraciones. Hace apenas unas semanas, en su primer informe de gobierno, la alcaldesa presumió como un logro de su administración el haber capturado a varios cabecillas del cártel del Golfo. Su gobierno está quedando muy mal parado, pues resulta que integrantes del grupo Hércules de policías de élite son señalados como autores del secuestro de los norteamericanos. ¿Ya tiene su disfraz para esta noche? Si quiere causar verdadero espanto, la clave está en pensar en los asistentes. Por ejemplo, si la fiesta de Halloween es con empresarios, nada les causará más terror que verlo llegar disfrazado de IEPS, o de derecho de piso, o para un infarto seguro de trámite ante el SAT. Si la reunión es con perredistas, obviamente el disfraz a elegir es de selfie con José Luis Abarca.
puntos extras y también sale la esposa. En cambio, a los panistas no hay nada que los espante más que el disfraz de Montana, y no dejan a Montana, sino de Montana la teibolera. Y ya puestos en plan terrorífico, a los albiazules nada les asusta más que un presupuesto sin moches. Ahora que si la fiesta es de priistas, vístase de otros 12 años fuera del presupuesto, y verá cómo salen corriendo los tricolores. Trascendió en Milenio Diario. Que los dirigentes del PRI, César Camacho, del PAN, Ricardo Anaya y PRD, Carlos Navarrete, acordaron un plan que presentarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para apelar ante el rechazo a las consultas populares en el caso panista sobre el salario mínimo y de las izquierdas en torno a la reforma energética. El PRI pretende adelantarse para que su consulta sobre la desaparición de legisladores plurinominales no sea rechazada, aunque la Corte aún no tiene fecha exacta para su discusión. Que a propósito de esa votación, polémico fue el voto y razonamiento del ministro José Ramón Cosío, único en el Pleno de la Suprema Corte que propuso aceptar las propuestas de Morena y el PRD sobre el asunto energético. Si bien coincidió en que, como se planteó, no podría aprobarse, también repuso a los ministros que restringir la consulta es restringir un derecho humano, y por eso les propuso modificar la pregunta y avalarla para consulta. Al final perdió la votación, por paliza, 9-1. Que el acarreo de manifestantes a favor y en contra de los aspirantes a ombudsman generó roces ayer entre las senadoras Laida Sansores y Angélica de la Peña, porque la primera intentó colar a un grupo que pretendía protestar contra el actual titular de la comisión, Raúl Plasencia. Había otro grupo que impugnaba la candidatura de Mauricio Fara, pero la perredista se impuso y reclamó fuerte a la campechana que, si insistía, no se hacía responsable de lo que ocurriera dentro, por lo que ahí quedó el intento. Que en la PGR siguen los cambios como parte de la reestructuración que emprendió Jesús Murillo. El procurador nombró a Carlos Gómez Arrieta titular de la Policía Federal Ministerial, mientras que el exjefe de ese cuerpo policíaco, Vidal Díaz Leal, se fue al Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia. Gómez Arrieta fue durante casi 15 años responsable del resguardo de la Cámara de Diputados, donde conoció y se ganó la confianza de su actual jefe, al preservar la inviolabilidad del recinto legislativo durante la toma de protesta al presidente Enrique Peña Nieto. Frentes políticos en Excelsior. Iñaki Blanco Cabrera y Ricardo Martínez, procurador y subprocurador de Guerrero respectivamente, declararon ante el Aceido en calidad de testigos. Ambos funcionarios fueron requeridos de urgencia por Tomás Cerón de Lucio, director de investigación criminal de la PGR, para sostener una reunión privada. Muy quitados de la pena, antes de llegar al Distrito Federal, Blanco y Martínez se dieron tiempo de ir a comer en la cantina Guadiana, en donde un grupo de al menos 10 hombres los vigiló a distancia hasta asegurarse de que ambos ingresaran a las instalaciones federales. Fueron los primeros en llegar a la escena del crimen, y sus tropiezos desde entonces han sido constantes. Quedaron libres. ¿Los vigilarán? Rogelio Ortega Martínez, gobernador interino de Guerrero, dijo que estudiantes de la Normal de Ayotzinapa le han asegurado que tienen indicios de que los 43 normalistas desaparecidos podrían estar vivos. Que los desaparecidos se dividieron en dos grupos. Uno avanzó hacia la sierra rumbo al mar, y otro a lindes de Guerrero, Estado de México y Morelos. Serían excelentes noticias. Ojalá estén vivos, pero, de ser cierto lo que dice el gobernador, tanto la Fiscalía de Guerrero, aún a cargo de Iñaki Blanco, como la PGR de Jesús Murillo Caram, fabricaron culpables. Los familiares de los 43 alumnos desaparecidos merecen respeto. Sucedió en la explanada municipal de Iguala a mediados de mayo de 2012. Andrés Manuel López Obrador les habló a sus seguidores, incluidos José Luis Abarca y la esposa, de lo importante que es la honestidad, lo lamentable que es la corrupción y lo imperdonable que es la represión contra los jóvenes. ¡Qué casualidad! Fue el día de la foto Abarca López Obrador, en un mitin de campaña en Guerrero. María de los Ángeles Pineda en primera fila. Los Abarca aplaudieron las palabras de su candidato presidencial. Pero ahora que todo apunta a que la pareja es responsable de las atrocidades cometidas en Iguala, todos se deslindan. La memoria es corta en estos casos. Muy gratamente impresionados quedaron inversionistas y empresarios del sector petrolero de toda Europa al asistir a la presentación que Emilio Lozoya Austin, director general de Pemex, hizo en el Pemex Day, que se efectuó en Londres, la capital inglesa. Lo acompañaron Mario Beauregard, Gustavo Hernández, Alejandro Martínez Ibaja y José Manuel Carrera, ejecutivos de la empresa. Ante el éxito obtenido, Lozoya Austin tiene planeado repetir este esquema en otras importantes capitales financieras. Ricardo Esparza, estudiante de Guadalajara, murió tras ser detenido por policías de Guanajuato. Fue encontrado muerto la mañana del 19 de octubre. Amigos de Ricardo, quienes viajaron con él al Cervantino, afirmaron que policías lo detuvieron por orinar en la vía pública.
Sin embargo, 6 días después, la Procuraduría de Justicia de la entidad señaló que la causa de la muerte del joven fue consecuencia de un golpe en la cabeza que sufrió tras caerse de una barda de 3 metros. Carlos Amarripa, procurador del Estado, ya no sabe cómo justificar su incompetencia. En serio, Miguel Márquez, el gobernador panista, seguirá empecinado en encubrir a los asesinos. Gente detrás del dinero de Mauricio Flores en el periódico La Razón. El exgobernador de Guerrero, Seferino Torreblanca, comparece ante la PGR que comanda Jesús Murillo. ¿Esto se relacionará con el caso Iguala? Y es que esa descomposición política no es de hoy. Rozones en el periódico La Razón. La noticia es que ayer en Londres se celebró el Día de Pemex, con la participación de su director general, Emilio Lozoya. En el acto se presentaron los avances, perspectivas y escenarios para la petrolera mexicana, e incluso Lozoya adelantó que le sorprenderemos. El caso es que los asistentes coincidieron en que este tipo de promoción traerá beneficios a Pemex, y por supuesto, al país. No cabía de contento el nuevo dirigente del PRD, Carlos Navarrete, ayer en la comida por el 85 aniversario de la Coparmex. Y es que por primera vez, con la investidura de líder de partido, acudió a un evento con el presidente Enrique Peña. El caso es que el perredista fue acomodado en una de las mesas principales. Luego se acercó a saludar al primer mandatario y charlaron por unos minutos. Como se esperaba, el Pleno de la Suprema Corte declaró ayer inconstitucionales las consultas populares con las que Morena y el PRD buscaban echar atrás la reforma energética. Un día antes ya habían hecho lo mismo con la propuesta panista sobre el salario mínimo, y se prevé que el próximo lunes los ministros también desecharán la que quiere el PRI para reducir el número de legisladores. Astillero de Julio Hernández en la jornada. Los dos principales partidos de izquierda, el PRD y Morena, fueron desprovistos ayer de la posibilidad de echar abajo la reforma energética peñista mediante una consulta popular que se realizaría en junio del año próximo, en un proceso concurrente con elecciones federales y estatales. Por 9 votos contra 1, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó por separado las pretensiones consultoras de esos partidos mediante la estricta aplicación de una argucia jurídica sembrada con toda oportunidad por el Poder Legislativo el año pasado, consistente en prohibir la realización de consultas populares que pudieran afectar el esquema de ingresos y gastos del Estado mexicano. Esa condicionante negativa era ampliamente conocida por las cúpulas partidistas, que aún así decidieron apostar por la realización de las consultas. El PRD de inmediato anunció que recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como última instancia jurídica, pues la decisión de la Corte Mexicana ya no acepta controversia en la jurisdicción nacional. Capitanes en el periódico Reforma. Aquí le van 3 novedades en el caso de Geo, la desarrolladora que lleva a Luis Orbañanos y que en abril pasado entró en concurso mercantil. La primera es que están por terminar las últimas negociaciones con HSBC, BBVA Bancomer y Banamex para obtener créditos puente. Todavía es un secreto el monto de financiamiento para la que fuera una de las vivienderas más importantes del país, pero estos créditos le permitirán reactivar 16 proyectos en algunas entidades como Nuevo León, Estado de México y Oaxaca. La segunda novedad es que Geo prevé cumplir con los tiempos marcados por la ley de concurso mercantil y para 2015 iniciaría operaciones que le permitirían obtener un poco de ingresos. Y la tercera es que la empresa podría estar en condiciones de construir 18,000 viviendas en 2015, que aunque están muy por debajo de las 58,000 que llegó a edificar en un solo año, representarían un gran logro. La reactivación de la desarrolladora podría marcar un hito interesante en esto de los concursos mercantiles. ¿Y cómo se puede resolver un conflicto de esta naturaleza? Empresa de Alberto Barranco, en el Universal. En abundancia de sus plantas en el país ibérico, La Valenciana y Sansón, Cementos Mexicanos está adjudicándose 2 más que mantenía la empresa suiza Holcim en España. Estamos hablando de las firmas Gador, cuya capacidad de producción alcanza 0.88 millones de toneladas, y Yales, con 6.90 de capacidad instalada. La transacción se pactó en 40 millones de euros. La utilidad práctica para la firma multinacional con sede en Monterrey es la posibilidad de aprovechar sinergias. Nombres, nombres y nombres de Alberto Aguilar en el Universal. Finalmente, la francesa Alstom de Cynthia Angulo hizo buena su mejor oferta económica para quedarse con el proyecto de la línea 3 del tren ligero de Guadalajara, que va de Zapopan a Tlaquepaque y que incluye 18 unidades.
además de su oferta por 7.418 millones de pesos ya con IVA y que había presentado hace unos días, su propuesta técnica obtuvo el mayor puntaje de la Secretaría de Comunicaciones que lleva Gerardo Ruiz Esparza, 95.4 contra 88.9 de CAF, que comanda Maximiliano Zurita, y que presentó una oferta por 8.003 millones de pesos. Coordenadas de Enrique Quintana en El Financiero. La locomotora ya va tendida. Se trata de la economía de Estados Unidos, mientras que las otras dos grandes zonas del mundo desarrollado se debaten entre el estancamiento y la recesión. La economía norteamericana da signos claros de consolidar su recuperación. Ayer se dio a conocer que el PIB creció a un ritmo de 3.5% durante el tercer trimestre del año. Les recuerdo que la medición del PIB que hace el Buró de Análisis Económico del gobierno norteamericano, que es el que da a conocer estas cifras, es un poco diferente a la que hacemos en México. De hecho, con cifras desestacionalizadas, el PIB de Estados Unidos creció en el tercer trimestre 0.87% respecto al trimestre previo, lo que a escala anual significa un ritmo de 3.48%. Para hacer comparable esta cifra a las mediciones más tradicionales en México, observamos que respecto al mismo periodo del año pasado, el ritmo de crecimiento fue de 2.34%. Y contando el promedio de los 3 primeros trimestres, el crecimiento registrado es de 2.3%. Las cifras reflejan que la tendencia es modesta, pero firme en la recuperación. El consenso de Bloomberg para octubre, basado en lo señalado por 92 analistas, es un crecimiento del PIB de Estados Unidos este año de 2.2% y de 3% para 2015. El observador de Samuel García en el periódico 24 Horas. Bienvenida a la competencia en los servicios de telecomunicaciones y de televisión en México. Ese ha sido el discurso que han escuchado los mexicanos en los últimos años, pero que ha estado lejos de materializarse en menores precios y en más y mejor calidad de servicios que reciben. Según estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, los servicios de telefonía e Internet que prestan en México son caros en comparación con otros mercados, mientras que la oferta televisiva se limita básicamente a 2 empresas, y por lo tanto los precios de la publicidad en la televisión son elevados comparativamente. La reciente reforma a las telecomunicaciones y las nuevas atribuciones legales que se le dieron al ente regulador han abierto mayores posibilidades a la participación de nuevos jugadores en el mercado con una cancha más pareja que favorece la competencia. Por eso la noticia de que Televisa, el gigante de la televisión abierta y por cable en el país, haya decidido incursionar como proveedor de servicios de Internet, de telefonía y de banda ancha móvil, debe ser una noticia positiva para los consumidores, más allá de cualquier otra consideración. Split financiero de Julio Pilozzi en el diario Capital de México. Considerando que el crecimiento en los países emergentes en el mundo se ha ralentizado, las principales economías en desarrollo como México continúan fortaleciendo sus bases para generar un crecimiento sólido para los próximos años, destacando la fortaleza de sus reformas estructurales, por lo que un encuentro ideal para relanzar el Mexican Moment es el foro que llevará a cabo la revista The Economist en nuestro país el próximo 5 de noviembre y en el que estará presente el secretario de Hacienda Luis Videgaray. Sin duda, el escenario de crisis política y de inseguridad en algunos estados del país no es la atmósfera ideal para que México pueda despegar económicamente y pueda enfrentar el compromiso de brindar las oportunidades que su sociedad demanda. Si bien la responsabilidad de poner a nuestro país como líder mundial recae en el presidente Enrique Peña Nieto, no solo es él quien se verá afectado con el bajo crecimiento en la economía. Sociedad, partidos políticos y empresarios deben asumir su responsabilidad para evitar caer en tentaciones que solo van a dañar a nuestras instituciones. Jaque Mate, de Sergio Sarmiento en Reforma. A medio camino entre el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno, en un momento en que los días se acortan y las noches se alargan en un ambiente que se hace cada vez más frío, es natural pensar en la muerte. Lo hacían los antiguos celtas, cuyo Samhain se festejaba del anochecer del 31 de octubre al anochecer del 1 de noviembre. Lo hacían también los católicos europeos con la fiesta de Todos los Santos, el 1 de noviembre, y el Día de los Fieles Difuntos, el 2 de noviembre. Los antiguos pueblos de Mesoamérica, si bien en otras fechas también rendían culto a los muertos. Los distintos festejos confluyen en el México moderno. El viejo Samhain ha llegado a nosotros a través del Halloween y a pesar de la resistencia de los puristas, ha capturado la imaginación de muchos, especialmente niños. Las antiguas tradiciones prehispánicas se han fusionado desde hace siglos a las celebraciones católicas del Día de Muertos. En Mixquic o en Pátzcuaro, como en otros lugares del país, puede verse esta convergencia de tradiciones. En privado de Joaquín López Dóriga, en Milenio Diario.
El caso Iguala ha provocado la peor crisis interna de la izquierda y el más violento enfrentamiento de que haya registro, cuando insultos y descalificaciones entre Chuchos y Andrés Manuel López Obrador han llegado a lo personal y a lo que ni siquiera sus opositores partidistas se hubieran atrevido, cuando se pelean las comadres. Ahora nadie reconoce la paternidad de la candidatura de José Luis Abarca por el PRD-PT Convergencia para la alcaldía de Iguala en 2012. Tampoco quien impuso dentro del PRD a su esposa para ser la consejera y precandidata a sucederlo en la misma alcaldía. ¿O qué? ¿Llegaron solitos? En la respuesta está la complicidad. Y, como les adelanté en este espacio, el presidente Peña Nieto ha cancelado su asistencia a la cumbre del G20 en Australia, pero confirmó la visita oficial a China, que será clave. Arsenal de Francisco Garfias en Excelsior. Hoy es 31 de octubre. Súmele 4 días de septiembre negro. Ya son 35 y aún no sabemos nada de los 43 normalistas que nos faltan. Alrededor de 10,000 personas los buscan hasta por debajo de las piedras. Tampoco hay rastro de la pareja diabólica Abarca Pineda, ni de Felipe Flores, secretario de Seguridad Pública del municipio, autores intelectuales de la barbarie de Iguala según la PGR. La percepción es que el gobierno está perdido. Está claro que voluntad no le falta. Es de los principales interesados en que el misterio se esclarezca, pero da la impresión de que no sabe para dónde va. Hay una manifiesta incapacidad para conducir la peor crisis en lo que va del sexenio. Los discursos se suceden, citan a conferencias, reúnen al gabinete de seguridad una y otra vez. Se multiplican las promesas de que no habrá impunidad, de que se llegará hasta donde tope. Ya quitaron al gobernador Ángel Aguirre, pusieron a otro, Rogelio Ortega Martínez. Se lo sacaron de la manga. Era secretario general de la Universidad de Guerrero, ni a rector llegaba. El improvisado mandatario arrancó mal. En uno de sus primeros discursos dijo que no le va a fallar al presidente Peña. No se confunda, señor Ortega. Al que le tiene que entregar buenas cuentas es al maltratado pueblo de Guerrero, que históricamente no ve la suya. Estrictamente personal, de Raimundo Riva Palacio, en El Financiero. Bajo el paraguas de una causa legítima, que aparezcan vivos los 43 normalistas de Ayotzinapa secuestrados por la policía de Iguala en septiembre, está en marcha la disputa por la nación. Es un camino largo y lento, pero el motor está caminando al haberse abierto las contradicciones para un cambio del modelo de gobierno, hacia uno alternativo que quiere modificar la estructura del poder. El gobierno alterno que se pretende es popular e independiente al orden institucional que se vive. El principio de este final, como lo conciben organizaciones sociales y radicales, se encuentra en Guerrero. No está claro que el presidente Enrique Peña Nieto y su gabinete compacto tengan claro lo que enfrentan, como demostró el diseño del encuentro con los familiares de los normalistas de Ayotzinapa, donde una reunión de 90 minutos se volvió en una sesión de más de 300 minutos, y tras obligarlo a firmar la minuta de los acuerdos ante la amenaza que no se irían de Los Pinos sin esa rúbrica, ofrecieron una conferencia de prensa para descalificar el documento por insuficiente. Pepe Grillo, en la crónica de hoy. Se alertó en tiempo y forma sobre el riesgo que suponía para el PRD poner todos los huevos en la canasta de la consulta popular sobre el sector energético. Un error estratégico de fondo por el riesgo jurídico. Ya conocimos la decisión de la Suprema Corte, pero también porque no era un tema prioritario para la población mayoritaria. Nadie esperaba que la izquierda respaldara una reforma que va en contra de sus principios ideológicos. Eso es otra cosa, pero fundamentar su plataforma electoral 2015 en una consulta inviable es un augurio de catástrofe electoral. Hay herramientas científicas para conocer las demandas más sentidas de la población, sobre todo la de menores ingresos. El PRD tiene que conocerlas y enalborarlas, y no seguir gastando su pólvora en infiernillos. Redes de poder, en Reporte Índigo. Y como para que quede claro que no todo en México es Iguala, Angélica de la Peña estuvo ayer en Washington como la única empresaria latinoamericana invitada por Hillary Clinton al Consejo Internacional de la Mujer en Liderazgo Empresarial. La gran carpa de los hermanos Fuentes, en el periódico El Economista. El PRD y el PAN siguen de luna de miel en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal al coincidir en la lucha por el incremento del salario mínimo. El próximo miércoles acudirán ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a presentar una iniciativa de iniciativas para que se inserte en la Ley de Coordinación Fiscal el Fondo de Capitalidad para el Distrito Federal. Sin embargo, los diputados del PRD y PAN expresaron que sus diferencias radican en los montos y destinos de los recursos que la Federación ha otorgado a la Ciudad de México. Hasta aquí este resumen de las columnas político-financieras que corresponde a este viernes 31 de octubre de 2014.